Y tomamos lo último que señalaba en este proyecto de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional que fue aprobado en la Cámara de Diputados, que ya comenzó su camino al Senado Nacional, pero que indudablemente tuvo de parte de muchas provincias el aval. De hecho, gobernadores se reunieron la semana pasada con el propio Alberto Fernández para manifestar su respaldo. Y uno de ellos es el mandatario de Entre Ríos, Gustavo Bordet, a quien ya tenemos en comunicación telefónica. ¿Qué tal, gobernador? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, un saludo para ambas y para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, un primer análisis, una primera visión suya a propósito de lo que ocurrió hasta esta madrugada allí en el Congreso con la aprobación en diputados del proyecto. Bueno, yo celebro realmente que se haya podido llegar a un acuerdo para aprobar el entendimiento y que tenga media sanción de la Cámara de Diputados. En realidad la celebración es con un sabor amargo porque a nadie le gusta estar aprobando un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Nuestro gobierno con Néstor Kirchner se había terminado toda la deuda que estaba existente con el Fondo Monetario Internacional, pero bueno, el gobierno de Mauricio Macri de manera irresponsable tomó 44.500 millones de dólares, que en realidad eran 57.000, nos llevó a usar todo, por suerte, y sin pasar por el Congreso, sin tener ningún tipo de consensos, nos encontramos los argentinos de la noche a la mañana con este endeudamiento, por cierto, que era impagable en el plazo que se había planteado, es decir, de 4 años. Pero la realidad es que le toca a este gobierno, a Alberto Fernández, resolver este problema y había que buscar una solución, había que lograr un entendimiento. Esto se hizo de manera muy responsable, llevando adelante una negociación muy dura con el fondo, que no se solucionó en 10 minutos como dijo anteriormente el presidente que se solucionaba la inflación, sino que llevó 2 años prácticamente y más de negociaciones que se arribó al mejor entendimiento posible para poder darle previsibilidad y futuro a la Argentina. No aprobar este entendimiento hubiese significado caer en default, hubiese significado más pérdida de empleo, hubiese significado más inflación, más retracción económica. Lo que es peor, las empresas argentinas que cotizan en el exterior no hubiesen podido capitalizarse para generar nuevas inversiones, e inclusive hasta hubiese afectado la vida cotidiana de los argentinos, porque al no tener dólares para comprar productos importados que inciden en la vida cotidiana, esto hubiese hecho realmente muy complicada todas las acciones en todo sentido en nuestro país. Por eso el acuerdo que se llegó, que yo creo que con madurez política, nos permite la situación de previsibilidad, de poner a la Argentina en el mundo y poder avanzar hacia un futuro que da, como decía, una proyección no solo para estos 2 años, sino también para los próximos 10 años al país. Gobernador, ¿cómo imagina el próximo paso en el Senado Nacional? Y por otro lado, usted nombraba al expresidente Néstor Kirchner, también la Cámpora citó en un comunicado que difundió al expresidente Néstor Kirchner para manifestar su negativa a votar el entendimiento en la Cámara de Diputados. 2 preguntas en una. Por un lado, ¿qué cree que va a pasar en el Senado Nacional? Y por otro lado, ¿cómo queda el Frente de Todos después del entendimiento con el fondo? Primero, yo entiendo que en el Senado hay que seguir buscando los consensos, como se hizo y se logró en diputados, tener en cuenta qué es lo más importante para el país. A veces, y con esto le contesto la segunda parte de la pregunta, todos tenemos nuestros dogmas, todos tenemos nuestras ideas, pero la realidad muchas veces nos impone el pragmatismo para salir de una situación que hubiese sido realmente muy complicada no para el gobierno, no para las provincias, sino para los argentinos y las argentinas en general. Entonces, cuando hay que individuar estas situaciones, creo que tiene que primar el hecho de poder generar previsibilidad y estabilidad a un gobierno y no agravar o ahondar aún más una situación a la que no fuimos nosotros, sino que nos llevó el gobierno anterior. Gobernador, consultarle, digamos, el proyecto de entendimiento trae aparejado un programa económico que, entre otras cosas, habla de un déficit cero. En esta instancia, desde la oposición lo que se señala es que para alcanzarlo será necesario imponer nuevos gravámenes, más impuestos. ¿Cuál es su posición al respecto? Primero, ha sido muy claro el presidente, el ministro de Economía, con las exposiciones que se realizaron. La Argentina no prevé nuevos gravámenes que afecten
al consumo popular que afecten a los sectores más débiles de la sociedad. Si hablamos a veces de gravámenes que por ahí están destinados a un segmento de la población que tiene capacidad contributiva, es diferente, pero entiendo que no está previsto. Y también, como en otros casos que pedían memoriales de entendimientos del fondo para aumentos de impuestos como el IVA, por ejemplo, en otros países, acá en Argentina eso no está previsto. Y tampoco entiendo que la oposición puede hablar de ajustes excesivos cuando, si algo fue por excelencia el tarifazo que dieron en el gobierno anterior con aumentos de la energía eléctrica de más del 1.100% y del gas que superó holgadamente el 1.400%, entonces creo que también debería tener la oposición una mirada introspectiva y realizarse una profunda autocrítica en ese sentido. Gobernador Bordet, le agradecemos mucho esta comunicación telefónica con la televisión pública y seguramente le vamos a pedir una nueva comunicación para dialogar con usted sobre otros temas, ¿no? El impacto de lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania, fundamentalmente allí en la industria citrícola de su provincia. Pero eso lo dejamos para la semana que viene, ¿le parece? Sí, es un tema que nos preocupa mucho. Y lo comprometemos. Con mucho gusto estaremos hablando. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. A usted, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, a propósito justamente de lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados, y de diputados hablamos y vamos a la calle. Exactamente. Con Laura Maiocchi. ¿Qué tal, Laura? Buen día. ¿Con quién estás? Silvia, Verónica, estamos aquí con Daniel Arroyo, el diputado. Claro, durmió muy poquito. Gracias por atendernos. Diputado, bueno, lo que se ha vivido hasta hace unas horas nada más. Usted escuchaba recién al gobernador. ¿Qué podemos decir de todo esto? Coincido con el gobernador Bordet. Claramente se aprobó un acuerdo razonable en el marco de la debilidad. No tenemos cómo pagar 19.000 millones de dólares este año, 20.000 millones el próximo año, no tenemos reserva, no tenemos espalda ni política, ni social, ni económica para ir a un default. En ese esquema hemos aprobado con una mayoría importante de diputados del Frente de Todos y también de la oposición un acuerdo que baja paulatinamente el déficit fiscal y nos permite seguir creciendo. Es un acuerdo razonable en el marco de la debilidad. El gran tema que viene ahora es resolver la cuestión de la inflación y el precio de los alimentos. Pavada de tema, ¿no? Además, preguntarle además parte de las preguntas que le hacían también al gobernador recién, ¿qué va a implicar este principio de acuerdo? La gente, el temor que tiene habitualmente es decir, bueno, viene más ajustes en qué sectores, ¿qué podemos explicar en relación a esto? No, lo que marca la diferencia con otros programas del Fondo Monetario, que es sobre políticas públicas. Hay un monitoreo cada 3 meses, pero normalmente es sobre políticas públicas, reforma previsional, reforma laboral o privatización. Acá es sobre metas. Hay que bajar el déficit fiscal a 2,5%, a 1,9% el próximo año, bajar la emisión monetaria. ¿Cómo se hace? Tiene que ver con las políticas que decida hacer el propio gobierno. Fue claro el presidente en términos que no va a haber ajuste, no va a haber tarifazos. Sí, lo que va a haber es una segmentación de las tarifas de quienes pueden pagar un poco más y quienes pueden pagar menos, siempre por debajo de lo que aumenta el salario. La clave es el crecimiento económico, tenemos que ampliar la torta productiva y creo yo ir a un plan antiinflacionario, porque el problema serio hoy en la Argentina es que el pan está a 300 pesos. Claro, Silvia, Verónica, el diputado los está escuchando. Diputado, buen día. Ayer Sergio Massa decía que este es un momento histórico para la República Argentina porque por primera vez además un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene que tener el visto bueno de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Ahora, también es un momento, un punto de inflexión para la gestión del presidente Alberto Fernández. ¿Empieza una segunda etapa? Bueno, el punto clave y el desafío que tenemos acá es que la plata rinda, que la escuela sirve recuperar la escuela como centro comunitario y que el Estado te cuide en materia de seguridad. Yo creo que ese es el gran desafío para los próximos años. A mi modo de ver está muy lastimada, está quebrada la relación entre la sociedad y la política. Verdaderamente estamos ante un problema importante y tenemos que dar respuesta a esto. El acuerdo con el Fondo Monetario es lo macro, es lo que hemos avanzado anoche, lo que entiendo que va a avanzar el Senado la semana próxima. Evita el default y ese es un punto clave. Pero después en la vida cotidiana hay mucha gente que la pasa mal, que no llega a fin de mes. Se ha desacomodado mucho la vida de los argentinos. Ese es el gran desafío. Creo que tenemos que empezar con un plan antiinflacionario. Eso es lo que permitiría empezar, por ejemplo, a desenganchar los precios internacionales de los alimentos del precio interno y empezar a recomponer muchas familias que están pasando muy mal. Creo que ahí está el desafío y que si no lo resolvemos, mi gran temor es que crezca la extrema derecha en Argentina, que a mi modo de ver es algo muy negativo para la Argentina y para América Latina. Diputado Arroyo acaba de mencionar algo, desacoplar los precios internacionales de lo que implica la cotidiana, ¿no? Aparece hoy justamente publicado en varios matutinos esa posibilidad como
una alternativa que se está analizando desde la Secretaría de Comercio Interior. ¿Usted cree que es factible avanzar en esto teniendo en cuenta lo cotidiano y además porque usted ha sido ministro de Desarrollo en lo que como alimentos impactan de manera directa en las clases que son económicamente más postergadas? Sí, tenemos que hacerlo sí o sí. Está claro que cuando aumentan los alimentos a nivel internacional, eso es bueno para Argentina, porque nosotros vendemos alimentos y nos entran dólares. Pero vivimos en peso, claramente, nosotros. Y entonces tenemos que desenganchar lo que consumimos internamente del precio internacional. Se avanzó en algo con el tema de los 7 cortes de carne, con los 1.300 productos de precios cuidados. Hay que avanzar mucho más con otras cuestiones. A mi modo de ver, crear un sistema de crédito no bancario. Yo presenté un proyecto de ley en esa línea para que tengamos crédito al 3% anual y para que el panadero pueda acopiar harina. Generar el tema y fortalecer que el productor venda directamente al consumidor. Los mercados de cercanía, también presenté un proyecto para fomentar eso. Los mercados de cercanía, que el productor venda directamente al consumidor. Generar un conjunto de políticas macroeconómicas, pero para mí la clave es esa. Hemos resuelto, avanzado con el acuerdo con el Fondo Monetario. Ninguno estamos contentos con eso, pero claramente era necesario para evitar el default. Ahora es un plan antiinflacionario y un modelo de desarrollo. Fomentar el desarrollo desde abajo, el desarrollo interno, desde las capacidades productivas de cada región del país. Para mí, esa es la clave de los próximos 2 años y eso es lo que está reclamando una sociedad que realmente la está pasando muy mal y está muy desenganchada y muy desengañada de la política. Y, diputado, en esto de desenganchar los precios que mencionabas, ¿crees que las retenciones serían una alternativa? Son alternativas, es alternativa también el debate sobre la empresa nacional de alimentos, es el fideicomiso que está encarando, hay distintas alternativas, hay que analizarlas todas. Lo que está claro es que hay un conjunto de alimentos que en la Argentina tienen que ser accesibles. Yo parto de la base de que lo que se produce en un país tiene que ser accesible para los que viven en ese país. Nosotros producimos alimentos, entonces los alimentos tienen que ser accesibles. Hay varios instrumentos, de hecho creo que no es que solo la Argentina, toda la región de América Latina va a hacer eso, porque inexorablemente estamos en un contexto muy complejo para cada país de América Latina. Hay varios instrumentos, pero sí la clave es lograr que un conjunto de alimentos de la canasta básica sean accesibles en pesos para los que vivimos en pesos, que somos el conjunto de los argentinos, para un país que ya tiene 40% de pobreza, que ya para no ser pobre hacen falta 78.000 pesos por familia. Diputado Arroyo, muchísimas gracias. Lo dejamos en el cierre de la nota con Laura Maiocchi. Bueno, la semana entrante pasa todo al Senado, ¿verdad? Pasa al Senado, yo entiendo que va a pasar lo mismo, que se va a aprobar con una mayoría importante de senadores del Frente de Todos y también de la oposición. Ninguno estamos festejando un acuerdo con el Fondo Monetario, claramente. Todos quisiéramos otra situación. Tengo la peor opinión sobre el Fondo Monetario, sobre cómo dio el último préstamo en el 2018 en Argentina, sobre la tesis de Ann Kruger en el 2001, que los países quiebran y que pensaba por la Argentina. Ahora, es claramente el default el peor escenario. Avanzamos acá, pero tenemos que resolver los problemas de la vida cotidiana. Gracias, diputado Arroyo. Nos quedamos aquí trabajando.